Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Les damos la bienvenida a esta sesión del Sabatino. Que bueno, Nika Nash, aquí y ahora, de Experiencia Tolteca. Un fuerte abrazo y tenemos el gusto de estar en un día pues muy importante, muy especial, siendo justamente una parte de este ciclo que nos conecta también con nuestro entorno, que tiene que ver con esta trama, esta Matrix, siendo día gregoriano 5 de marzo del 2022. Bueno, es día Yey Coscacuautli o Tres Buitre, también, según la cuenta unificada de Anáhuac, que es la cuenta que seguimos. La pueden seguir a través de NT, a través de también IT, y pues lo importante, pues vivir de mejor manera esta oportunidad y en el aquí y ahora, no quedarnos atrás ni adelante, sino en este instante. Así que, pues bueno, vamos a dar la bienvenida con un fuerte abrazo para Rosita Buchot. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rosita? Ay, pues extrañándote, Vicente, que te nos fuiste por allá a ver a nuestros hermanos mayas. Espero que también luego nos tengas algo muy importante y hermoso que compartir de lo que viviste. Y pues saludos, Chignawi, buenos días, mi querido Frank, extrañándote porque cada día, en cada plática surge un gran aprendizaje y qué mejor que tú lo comentes porque a veces uno critica y opina sin fundamentos y te agradezco que estés con nosotros para hacernos ver cuando a veces nos perdemos y no tenemos fundamento en la opinión. Y al público y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Gracias, Rosita. Frank, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, bien. Aquí a disposición. Entiendo que el tema de hoy, además de alguna noticia, es fuentes de Anáhuac, libros sagrados o textos sagrados de Anáhuac y cosmovisión. Así es, son los temas que vamos a tocar. También participen si tienen algunas preguntas, comentarios. Adelante, Chignawi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos, gracias. Y pues les recuerdo aquí por el chat, podemos estar en contacto si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, muchas gracias, que comenzamos. ¿Qué, vamos a hablar sobre fuentes primero? Yo tengo una No, creo pregunta. que primero hay alguna noticia, ¿no, Vicente? Me Ah, estabas diciendo. adelante. ¿Quería hablar de algo? Sí. Sí, muchas Frank. gracias. Ah, Pues vamos a iniciar ahorita brevemente con una noticia que nos comparte Mónica Núñez, que también es importante para tener en referencia. Vamos a compartir en este instante la pantalla para ya darle causa. Igual, Rosita, ya nos vamos de lleno con con esa pregunta que tenías ahí, para darle ahora sí línea en este aspecto, y la información que pues también habrán tenido oportunidad de revisar, de compartir, y bueno, a través del medio MX City también, tiene que ver con un hallazgo que se dio de forma pues bastante interesante, ¿no? En este sentido, descubren una estrella marina casi intacta en el Templo Mayor de Tenochtitlan, y bueno, ahí vemos la imagen de cómo pues, las condiciones se dieron para la conservación de esta especie en pues un sitio sagrado, ¿no? Por antonomasia de lo que es justamente el Templo Mayor, ¿no? Que se ha caracterizado pues por darnos una serie de pues grandes revelaciones, ¿no? Acerca de nuestra cultura, en este caso mexicas. Nidorelia armata es el nombre de esta estrella de chispas de chocolate, así conocida del Pacífico Oriental. Fíjense, del Golfo de California, ¿no? También hasta Perú, las Galápagos, es donde se encuentran, donde habitan. Y pues bueno, Frank, ha visto mucho, ¿no? En este tipo de tumbas, elementos que tienen que ver con los rumbos y también con las distintas regiones, ¿no? Por ejemplo, las conchas de espóndilos, y ahora que vemos de las estrellas marinas, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, lo obvio es que había comercio con ambos océanos y eso se reflejaba en la capital de Tenochtitlan como en cualquier otra capital de Mesoamérica. Eh, y por supuesto había ofrendas marinas que representaban un gran esfuerzo de traslado, porque acuérdate que en esa época la carga era humanos y a pie. Entonces te puedes imaginar que traer elementos del mar era costoso.
Y en el caso de, por ejemplo, de las conchas rojas y otros elementos así que han aparecido, ciertas piedras preciosas, fragmentos de plumas del sur y demás, tenían más bien un sentido de ofrenda porque eran valiosas. De hecho, esas conchas funcionaban como un tipo de moneda en algunos lugares. Pues, pero en el caso de esta estrella de mar, se me hace que hay algo más. Yo no lo sabía porque no sé que haya quedado en la iconografía recogida la estrella de mar, o a lo mejor sí, y no nos hemos dado cuenta, pero donde aparecen las estrellas en la iconografía está relacionado con Venus. Así que tal vez sea una ofrenda venusina. Qué interesante y sobre todo también ver la organización que tenían de los relevos en el traslado, ¿no? Porque a Claro. pie, pues llegaba uno y lo dejaba otro. O sea, qué tremendo coordinación, organización tenían para que los pescados para comer llegaran frescos Sí. y estos elementos tan delicados llegaran intactos. Sí, Muy de bien. hecho, los ricos podían permitirse comer cuando quisieran pescado del océano. Aquí en Tenochtitlan, lo cual significa que había un sistema de relevos muy rápido. Si no se hubiera echado, piensa que tampoco había refrigerador. Entonces eso tenía que ser rápido. Y en general pescado seco y eso podía comer cualquiera. Sí, pues bueno, es parte de esta riqueza, ¿no? En cuanto a la cosmovisión, que bueno, que es el tema, ¿no? Que Rosita nos puedes comentar acerca de este tema tan interesante, ¿no? Con esta definición, ¿qué es una cosmovisión para ti? ¿Qué es lo que te llama la atención sobre esta temática? Por favor. Bueno, muchas culturas tienen todas yo creo tienen su cosmovisión, pero lo admirable de la nuestra es que estaban como que muy bien ubicados para dar ese sentir a quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, entonces resolver esas preguntas que se haría la humanidad y entonces arman una gran historia y me imagino que en el Anáhuac había, bueno, hubo esa gran cosmovisión que se vio particionada en la invasión y que cada pueblo y que al dividir las culturas mayas para acá, tú vete para allá, separarnos porque tenían la convicción de divide y vencerás, entonces, y los aislaron como que tomaron cada una de nuestras naciones, por decirlas así, se quedaron con fragmentos de la gran cosmovisión. Yo quisiera con Frank, que lo tenemos al frente, que nos ayude a retomar cuál era la cosmovisión original, de la cual todos tenemos un pedacito y pensamos que son diferentes cosmovisiones y es como en el calendario. No, es lo mismo, pero entonces vamos a entender. Ojalá y Frank nos ayudes en esto. Mira, yo estoy igual que tú tratando de entender la cosmovisión, igual que todos los que la estudiamos. Una cosmovisión es algo muy amplio y es creado por todo un pueblo. Es, a mi juicio, imposible que una persona, siquiera un pequeño grupo de personas, entienda por completo una cosmovisión. Por otro lado, una cosmovisión es un asunto práctico, hay que vivirlo. De hecho, me gustaría darle un poco más de atención a posible relación de esa ofrenda de la estrella de mar con Venus, porque eso nos introduce en el tema de qué es la cosmovisión. ¿Ibas a decir algo, Jonathan? Mónica Núñez nos pregunta qué simbolismo tenían esas estrellas de mar y si solo eran ornamentales. Y bueno, ya justamente nos comentas esta posible Sí, es relación con Venus, imposible. ¿no? Yo diría probable incluso, pero no seguro, porque no sé de la estrella de mar como un motivo frecuente de ofrenda ni que se haya usado. Sin embargo, sí aparecen muchas estrellas en el arte y uno siempre las asocia con el cielo, con Venus. Pero a lo mejor está implícito el tema de la estrella de mar. ¿Por qué se relaciona Venus con una estrella de 5 puntas? Mira, lo primero es decir esto. Cuando aparecen estrellas de 5 puntas en el arte mesoamericano, Anahuaca, no se refieren a las estrellas en el sentido moderno. Las estrellas las representaban con un ojo
Así que cuando aparecen ojos, esos son estrellas. ¿Bien? Pero si son de 5 puntas, es específicamente un planeta, Venus. Así que las 5 puntas están relacionadas con Venus. Nosotros hoy pues le damos 5 puntas a las estrellas por capricho cultural, porque realmente no se ven así. Pero ellos se lo dan a Venus por un motivo. Y es que Venus tiene una conducta en el cielo que quinaria, va formando una estrella en el tiempo con respecto al horizonte. A ver, que el ciclo de Venus se redondea en 584 días, el ciclo de la Tierra en 365 días. Si tú combinas ambos, vas a ver que caben 5 años de Venus en 8 años de la Tierra. Entonces, eso significa que Venus respecto al año terrestre va creando un pentáculo en las observaciones celestes respecto al año terrestre. De manera que, es decir, si tú empiezas el año de la Tierra y de Venus alineados hoy, por ejemplo, obviamente se va a acabar nuestro año y va a seguir todavía el de Venus. Y así, varias veces, 8 años terrestres, 5 años venusinos, y de pronto se alinean otra vez en un mismo día, digamos. De manera que el 5 quedó marcado con Venus, no solo en Mesoamérica, sino también en toda la Tierra. Así que donde quiera que vean estrellas de 5 puntas en el arte antiguo, incluso hasta la Edad Media, eso es venusino. Ya después se fue perdiendo ese conocimiento y se quedó la estrella como un símbolo mágico, algo así. Pero originalmente simplemente quería decir los ciclos de Venus en el cielo. Venus tiene un comportamiento único en el cielo, es impresionante. No es porque Venus se mueva de manera extraña, gira normal o digamos bastante parecido a los demás planetas. La única salvedad con Venus, fíjense, es que tiene el día de Venus es más largo que su año. Es impresionante esto. De manera que, pero bueno, esas son cosas que no vienen al caso porque desde aquí no se ve. Ahora, como Venus está delante de nosotros, está entre el Sol y nosotros, es decir, está delante de nosotros en orden al Sol, hay un problema. Nosotros no podemos ver a Venus a medianoche. Porque en la medianoche la Tierra está apuntando para el lado contrario del Sol y Venus se quedó para dentro del sistema solar, no para afuera. Podemos ver los astros que están más allá de nosotros, como Marte, Júpiter, etcétera. Pero los que están dentro, como Mercurio y Venus, solo los podemos ver al atardecer o al amanecer. De día no, porque hay mucha luz. Si no estuviera el Sol ahí, si estuviera apagado, pues veríamos a Venus perfectamente. Pero como hay mucha luz, no lo vemos. Sin embargo, ya cuando baja la luz del Sol, da chance a ver durante un ratito a Venus y a Mercurio. Pero ya después vuelven a bajar del horizonte porque la Tierra sigue girando y los dejamos de ver. Por lo tanto, con Mercurio no pasa tanto esto porque como es muy rápido, tiene un ciclo de 116 días, no se nota esto. Pero en el caso de Venus, con su ciclo de 584 días, ciclo sinódico o aparente, porque en realidad el planeta se traslada en torno al Sol en 224 días, pero aparentemente para nosotros, como la Tierra también se traslada al mismo tiempo, establece ciclo a los 584. Sucede que la mitad de ese tiempo Venus está saliendo por la mañana o lo vemos por la mañana, porque está con respecto a nuestra mañana, a nuestro amanecer, y la otra mitad lo vemos únicamente en la tarde. Luego tiene un comportamiento dual en el suelo. Es un astro que anuncia el amanecer y es un astro que anuncia la noche. Se imaginan que ese comportamiento es polar, de hecho, genera una polaridad luz-oscuridad y tiene un sentido, o se le daban sentidos filosóficos y esotéricos también. Entonces, Venus tiene esta conducta. Cuando está pasando por delante del Sol, nosotros no lo vemos en el cielo. No hay manera de verlo. Cuando pasa por detrás del Sol, tampoco lo vemos. Venus pasa por delante del Sol en 8 días y por detrás en 90 días. Por detrás con respecto a nosotros, ¿ok? Y por delante con respecto a nosotros que estamos en la Tierra. Y cuando Venus se va alejando del Sol es cuando podemos verlo en la mañana o en la tarde. 200 y pico días por acá, 200 y pico por acá. Es decir, tiene la siguiente conducta. Por un lado, aparece y después desaparece como si se hubiera muerto. Luego resucita, pero como el astro contrario, y después desaparece un largo tiempo y vuelve a aparecer. Esta conducta le recordaba
a los antiguos, a los avatares, a los mesías, en toda la tierra, no solo aquí. En toda la tierra, Venus fue asociado con los mesías. Por ejemplo, en Mesoamérica ustedes saben que directamente al planeta Venus se le nombraba Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl era su imagen mesiánica, serpiente plumada. Pero si te vas, por ejemplo, al Medio Oriente, a Persia, por allá, vas a ver que hay un ser, un avatar, un personaje muy importante llamado Zoroastro, cuyo nombre significa Señor de Venus. Zor o Zar es Señor, Astro o Ustra quiere decir Venus. Y si te vas ya más cerca de Europa, te encuentras a Cristo, cuyo nombre significa Kri, Señor, o Shri, y Isto, Venus. Y así sucesivamente. En la India también vas a encontrar que Venus es el astro del Mesías, en China, en todas partes, en África. De manera que esta vida del planeta, que aparentemente está un tiempo brillante, después se muere, después resucita, después se pierde un tiempo, después vuelve a aparecer, le recordaba los ciclos de ida y venida de los avatares, y también las vidas físicas de los avatares, que están marcadas por un momento de público, de actividad pública, una muerte, una resurrección simbólica, y así sucesivamente. Luego, la función simbólica de Venus en el cielo es representar a aquel que te hace la mediación entre la tierra y el cielo, hablando en términos figurados, entre el mundo humano normal, cotidiano, y el estado superior de conciencia. En Mesoamérica, en Anagua, esa mediación se designó en náhuatl serpiente plumada, en maya Kukulcán, y en otras lenguas de Anagua siempre se designaba uniendo el nombre de la serpiente con las plumas o las alas o algo que tenga que ver con los aves, o el nombre de un ave, como es el caso de Quetzal. Quetzalcóatl, por ejemplo, es literalmente la serpiente plumada, con plumas preciosas, no con qué pluma, porque es distinguida entre la pluma preciosa y el plumón, que es el que se usa para hacer un nido. Entonces, ¿qué significa una serpiente que echa plumas y vuela? Significa la trascendencia, la liberación, la evolución, si quieres hablar en términos más objetivos. De manera que también acá el astro representó esa capacidad que tenemos de trascender las limitaciones. Y también pudiera ser la totalidad, ¿no? Lo de hasta aquí hasta lo de hasta allá. Bueno, eso ya sí lo aplica de una manera exagerada, pero los anahuacas tenían otros símbolos para representar la totalidad y demás. Pero en el caso de Venus, lo que representa es la evolución. ¿Qué sacó? Quiero decir, la evolución. Es decir, vas de un estado inferior de conciencia a un estado superior. ¿Cómo? Con el trabajo. Y la propia vida de los humanos que llevaron el título de Quetzalcóatl te dice cómo es ese trabajo. Porque ese trabajo te obliga a ser consciente, evolucionas. Por eso es que en Anagua, Quetzalcóatl, aunque los invasores dijeron que era un dios y demás, pero los de acá, los nativos decían siempre, es una persona. Y no solo una persona, le dieron el título a muchas personas, por lo menos a varias, que se recuerden en la historia. De manera que insistían en no convertir esto en un asunto de dioses en el cielo, sino en un asunto práctico de incorporación. Quetzalcóatl sea Catopilsi, un individuo concreto que vivió en el siglo X de nuestra era. Quetzalcóatl es 9 Hécat, una persona que vivió hace 2000 años. Quetzalcóatl es Zipartonal, es Mixcoatl, etc. Son personas. Vamos a salir también de esta idea, y me adelanto a tu pregunta, Rosita, de los dioses en el cielo. Realmente eso no existe en el pensamiento nahuaca. Existe personas deificadas por sus acciones. Y cuando hablo de deificadas, significa que recibían respeto por sus acciones, porque generaron un modelo. En el caso de aquellas personas que específicamente tenían función de maestros, se simbolizaba con Venus. Es un símbolo, no quiere decir que el astro tenga algún tipo de influencia sobre nosotros. No obstante, hay algo que deben tener en cuenta. Y aquí entramos más directo en la cosmovisión. Mira, Venus está demasiado cerca de la Tierra y es demasiado grande. La Tierra y Venus son casi del mismo tamaño.
si bien no existe una explicación física, científica, para esa sincronización que se da cada 5 años aparentes de Venus y 8 terrestres, yo la considero demasiado improbable. Es más, podría hacer el cálculo, es demasiado improbable que surja por casualidad. Pienso que hay un efecto, se llama efecto de marea, la sincronización. Es decir, la gravedad recíproca de ambos cuerpos hace que de alguna manera vinculen sus órbitas. Y cada uno de ellos corrige al otro y se va manteniendo así. No solo eso, les dije que el día de Venus es más largo que su traslación, que su año. Bueno, pues aunque no se puede ver desde aquí el día de Venus, pero está completamente orientado a la Tierra. Hay varios fenómenos. Hay varios fenómenos de carácter astronómico físico que a mí me parece que hace que ambos planetas tengan mucho que ver entre sí. Pero además hay otros fenómenos. Por ejemplo, cuando tú multiplicas el año de Venus, el año real de Venus, 224 días, por 13, eso es igual a 584 por 5 o 365 por 8. Es decir, estás aplicando el número raíz del calendario al ciclo real de Venus, lo que abre varias preguntas como: ¿conocieron el ciclo real de Venus? Si sabían que el Sol está en el centro y la Tierra le da vueltas y calculan el año aparente de Venus, es cuestión de unas cuentas para saber cuánto dura el año real. Yo pienso que sí, que llegaron a saberlo y que por eso está relacionado con ese 13. El ciclo en realidad es 5, 8, 13. ¿Ejerce realmente el planeta alguna influencia sobre nosotros? Quién sabe, pero hay un hecho. Las apariciones de la serpiente emplumada, tanto en América como en el Viejo Mundo, son cíclicas. Y los ciclos de recurrencia están medidos directamente por la conducta de Venus. Es decir, el ciclo de recurrencia equivale a una quinta parte del desfase de Venus con respecto al año de la Tierra. Eso se cumple cada 1040 años. En 1040 años tú tienes una quinta parte de desfase siempre respecto al Tonapowali. Y aquí viene lo mágico del asunto. El Tonapowali no es un fenómeno natural, es un tema cultural. Aunque refleja la gestación humana y todo, pero no es astronómico, es un tema cultural. La pregunta que surge es: ¿desarrollaron el Tonapowali, el periodo de 260 días del Sol, justamente para establecer la relación entre Venus y la Tierra? Quedan muchas cosas abiertas, todas pertenecen a la cosmovisión. Oye, Frank, y hablando de Venus, perdón, en otras culturas, ¿de dónde surge? Porque también al diablo se le decía Lucifer y tengo entendido que era también una representación o ignorancia de las apariciones y desapariciones o ciclicidades del planeta Venus. Sí. ¿De dónde viene esa distorsión? Que aquí pues todo también, obviamente todo lo que relacionábamos con ellos pues era el diablo para los invasores. Si me permite, para podernos orientar en la cosmovisión de acá, te voy a poner un ejemplo de la cosmovisión cristiana, que es finalmente la que está en nuestra lengua, en nuestra cultura, ¿no? Y la que la mayoría de la gente conoce. Cuando tú abres la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, empieza a dice: al principio todo era caos y vacío. Tohu, ojo, dice. Todo era caos y vacío. De pronto se hizo la luz, porque el que ordenaba las cosas, que en realidad le dan un nombre plural, dice Elohim, los dioses, dijeron que se haga la luz. Ahí surge el título latino de Luciferis, hacedor de luz. Hacedor de luz es Luciferis, Lucifer en español. Y después creó al sol. Hay muchas personas que dicen: ¿cómo es posible que hubiera luz antes que hubiera sol? Espérate, ese texto no está hablando de la creación literal de los astros. Es un simbolismo y está hablando del ser humano. Dice: vamos de caos y vacío, es decir, carencia de significados. Caos, vacío significa nahual. Al tonal, que es el sol. Sol es tonal. ¿A través de qué? A través de esa luz que se creó, que no por casualidad y no por, digamos, sin conocimiento, los alquimistas y los estudiosos de la Edad Media y
Europa sabían perfectamente que ese es el mismo Lucifer. Lucifer es un título que le dan a Venus como el creador de la luz. El asunto es esa luz puede orientarte hacia el tonal o puede orientarte hacia el nahual, todo depende de ti, uno sabe cómo la usa. ¿Ves? Quetzalcóatl no solo es el ser que representa la evolución de la conciencia hacia arriba, también representa la creación. Es decir, cómo la conciencia divina de pronto terminó encapsulada en cuerpos animales. Ambas facetas de esa deidad están simbolizadas por el astro matutino y el astro vespertino. ¿Ves? En el viejo mundo, particularmente, no en el viejo mundo, sino más bien en las religiones de la herencia bíblica, al principio no entendían que se trataba del mismo astro y separaron ambas facetas y hablan entonces del Cristo y de Satán. Culturas más avanzadas como, no sé, Mesopotamia, India, China, sabían perfectamente que es el mismo astro, y también aquí en Mesoamérica, y no llegaron a separar esto. Pero en las que no entendían el comportamiento del planeta y llegaron a pensar que eran dos planetas llamados Esper y Vesper, dijeron, bueno, entonces son dos entidades, una buena y una mala, porque uno es para abajo y otro es para arriba. ¿Ves? Uno es para la luz y otro para la oscuridad, y los asocian con Cristo y Satán. No obstante, también hay que ser justos. En el propio texto de la Biblia se dice con toda claridad que son la misma entidad. El que lo dude puede leerse Isaías 14 y Apocalipsis 22, que con toda claridad dicen, ese ser es el mismo ser. ¿Ok? Lo que pasa es que en la predicación popular y demás, más a decir estas cosas es escandaloso porque las religiones de Occidente son dualistas. Y un pueblo preso en el dualismo, pues no entiende nada. Bueno y malo, bueno y malo, negro y blanco, o sea, no hay... En blanco y negro y dale. Así es fácil de dirigir, de conducir un pueblo. Sin embargo, la enseñanza, tenemos que ser honestos, la enseñanza interna es muy diferente, tanto del cristianismo como de cualquier religión que venga del viejo mundo. La enseñanza interna es muy poderosa. En el caso de Anáhuac, como no existía persecución de los chamanes, ni de los sabios, sino al contrario, estaban integrados en la sociedad, pues esa enseñanza era fácil, cualquiera la entendía, cualquiera la aceptaba. Incluso si no la entendiera bien, pero siempre el sacerdote venía y te explicaba más o menos y se convertía en acciones prácticas. Eso es lo principal, no se quedaba en la especulación filosófica. Te pongo un ejemplo, si tú no visitas la oscuridad no vas a comprender lo que es la luz. Por eso es que en el mito de Jesús, él antes de poder ascender, tuvo que descender 3 días al inframundo, ahí lo dicen los evangelios. Una cosita que se callan los cristianos, pero ahí está escrito. Con lo que nos están hablando de lo mismo que vemos en el mito de acá. Tú sabes que antes de que Quetzalcóatl pudiera irse hacia el oriente, tuvo que pasarse 3 días o 4 días en una caja de piedra. Y después tuvo que visitar el inframundo allá con Mictlantecutli y Metecacíhuatl y hacer todo un recorrido que refleja las peripecias de la vida humana. Ahí está nuestra cosmovisión, ¿no, Frank? Ese inframundo tan... Sí, digamos que el inframundo es el ejemplo, el símbolo, la personificación de la vida humana. No es el estado post-mortem, no es lo que viene después de la vida, es lo que estamos viviendo aquí. Estamos viviendo en el inframundo. Cada cual sabrá en qué plano el inframundo vive. Todo depende del esfuerzo que uno haga, ¿no? Sí, muchas gracias. Chignahui, ¿tienes por ahí algunos comentarios de nuestras toltecas? Justamente, bueno, ya que hablando sobre este tema, pregunta Jim Gaviota, dice, ¿no habrá una relación entre la forma del símbolo de la estrella y la forma de las flores, significando expansión de los sentidos? Eso, ¿qué tienen que decir ustedes? Es una buena observación. Sí, de Pues hecho. sí, las flores son muy simbólicas en nuestra cultura, es ya la madurez, es cuando ya acabaste, pasaste todos tus ciclos que tenías que pasar, sí, e incluso nuestro calendario es ya la última casa, ya acabé aquí, ya maduré, bueno, sí, y Pero Venus también pues, la flor significa el principio. Acuérdate que la flor le da signo al 0. también. Ahí al final del calendario no vale 20, vale 0. Hablando matemáticamente. Dale 0. Solo que 0 ordinal, que es un concepto que nosotros no manejamos acá, por eso le llamamos 20. Pero sí que bueno que estás poniendo ahí esas estrellas, porque hay lo siguiente, hay una relación entre la flor, la estrella, el símbolo abstracto, y el caracol, o el corte del caracol.
eso que están viendo ahí, que nos muestra Vicente, es un corte de caracol y representa el ciclo de Venus. Venus con atributos de Tlaloc, por cierto. Es una relación simbólica. La flor representa, por supuesto, el paso medio entre la planta y los frutos. La flor ya es el anuncio del fruto, es la realización. Definitivamente sí hay una relación simbólica y una relación, digamos, incluso hasta biológica entre estos elementos. Por otro lado, el caracol, que es la espiral del caracol, refleja la expansión. La expansión, de hecho, ya los caracoles de hace unos millones de años para acá son armónicos, tienen proporción áurea, es decir, la expansión estética, la expansión de conciencia. Definitivamente sí hay relación simbólica. Por supuesto, los antiguos lo notaron y por eso escogieron la flor como emblema de Venus. No solo la estrella, sino estos son los emblemas de Venus de Quetzalcóatl. La flor, el caracol y la estrella ya de manera más depurada. De hecho, también lo vemos, ¿no? Por ejemplo, con los signos de la veintena maya, se sustituye el signo de flor por ajau, ¿no? Por ser estos el señor. Sí, claro. Bueno, si la flor está cortada, funciona como cero. Si la cortan a la mitad, la flor completa solo representa los ciclos. La flor cortada representa el ciclo específico de Venus porque está así de cortado en el horizonte. Está cortado por el hecho que está dentro de nosotros. Se comporta de esa manera. Es una descripción casi literal, si unes esos ochos, casi literal de cómo se mueve el Sol con respecto a nuestro calendario. Digo, cómo se mueve Venus. Sí. Ajá. Sí, de hecho, por ejemplo, también ahí en la imagen, ¿no? Que está en la pantalla de la concha de caracol, que simboliza el cero maya, por ejemplo. También me llamó la atención, ¿no? Ese edificio de Chichén Itzá, que se le conoce como el Caracol, ¿no? Donde también se realizaban observaciones celestes de Venus y bueno, y otros ciclos, ¿no? Que también resulta la... Y decía, pero ¿por qué Caracol, no? Me llamaba la atención, es como los edificios allá en Chichén Viejo, ¿no? Que es la iglesia, así, ¿cómo, no? De esa manera, pero... pues sí, importante, ¿no? Como decían, esta relación simbólica y yo creo que ya conectarnos con el siguiente tema, ¿no? Que corresponde sí. a las fuentes, a los libros, justamente para ir ahora sí como que al tuétano o a la esencia, a la parte pues ya más básica, los fundamentos, pues debemos de recurrir a documentos que nos muestren y que nos reflejen esa cosmovisión, ¿no? Entonces, parte de esas fuentes, pues, bueno, la encontramos como la cosmovisión, o sea, la estructura y la vista, pero bueno, hay más que ver, ¿no? Hay más que percibir en este aspecto, pues, de las primeras fuentes, ¿no? Que tenemos ahí de distintos órdenes, pero importante observar los templos, observar los códices, observar las vasijas, observar las estelas y pues sobre todo también lo que nos explicaron de ellos a quienes justamente tuvieron este conocimiento, ¿no? Que es muy importante, ¿no, Frank? Pues sí, mira, lo que estás tocando es básico y es una respuesta a Rosa. ¿Cómo podemos adentrarnos? ¿Cómo podemos entender la composición de Anáhuac? Lo primero es saber que estamos hablando de un objeto cultural concreto. Fue lo que se desarrolló en Anáhuac. No se valen especulaciones. Si vamos a especular hay que decir, bueno, esto es especulativo, pero las fuentes lo que dicen es tal cosa. Por ejemplo, cuando hablamos del vínculo o de la relación simbólica entre, no sé, estrellas, caracoles y flores, bueno, ahí está el vínculo, la prueba física, los relieves, los dibujos de Anáhuac. ¿Ves? Primero ir a las fuentes y ya después desarrollar la especulación, no al revés. Cuando les voy a poner un ejemplo de una especulación que no está basada en las fuentes. Se dice que el pensamiento anahuaca era dualista. Eso es especulativo. Si leemos la fuente dice con toda claridad otra cosa. Con toda claridad, no es que lo disimulen, ¿no? Ahí, cuando tú empiezas a leer el Popol Vuh, lo primero que te dice, hay 3 entidades que crearon el universo y se llaman Chipi Cacujá, Cacujá Huracán y Raza Cacujá. Y estos 3, dice, son Huracán.
Claro, enseguida viene el crítico que dice, no, eso es influencia cristiana. No es cierto, eso está dibujado en los vasos mayas, eso está en los relieves mayas. Desde antes incluso de la existencia del cristianismo ya eso está presente. Por supuesto, miles de años antes que llegaran los europeos. Eso es una cosa básica en el pensamiento nahuaca. Si te vas a las fuentes nahuas, te van a decir, a Ometeo le llamaban los tres grandes. Así lo van a decir. Si lees directamente la traducción de Ometeo, la única traducción fuente que se conserva, es decir, de un mexica, dice directamente Ometeo es señor de tres dignidades, y está etimológicamente correcta esa traducción. Y menciona las tres dignidades, Frank, es lindo. Sí, Oloni, Winawi y Nipaniuca. Es decir, esto no es una importación cristiana, ni mucho menos. La pregunta real que tenemos que hacernos es ¿por qué los cristianos tienen una trinidad? Porque se la tomaron a los egipcios. ¿Y por qué los egipcios tenían una trinidad? Porque todos los pueblos del planeta tienen una visión polarista de la realidad. Todos los pueblos antiguos, una visión polarista. Y donde hay un polo, siempre hay un tercer elemento que conecta ambos polos, que es la creación. Ahí tienes padre, madre e hijo. Si no fuera por el hijo, no fuera ni padre ni madre. Ahí tienes polo norte, polo sur del planeta. Si no existiera el planeta, no existirían esos polos. Y así. Por supuesto, es mucho más fácil manejar un pensamiento dualista con un pensamiento trinitario polar, porque trinitario polar te obliga a trabajar con órdenes de análisis de la realidad. Pero si vas a las fuentes de Anáhuac, te van a decir siempre eso. En ningún momento te van a decir, esto es dualismo. Dualismo significa que tú estás aceptando la existencia de dos realidades en el universo que no de ninguna manera se funden entre sí. Dos realidades independientes. Polarismo significa que estás aceptando macho, hembra, luz, oscuridad, todo tipo de oposiciones polares, es decir, reductibles en un tercer punto. Siempre. Tienes el caso de macho y hembra. Disculpa, pero antes de ser macho y hembra es ser humano, es ser vivo, es ser biológico. Eso está por encima y eso es un tercer orden. ¿Ves? Así que no hay que quedarse planamente mirando los símbolos y decir, tal cosa. El primer antropólogo que dijo, sin capacidad de análisis en el siglo XIX, esto es dualismo, marcó la pauta y todo lo demás lo repiten, no importa que los textos digan otra cosa. Esto lo pongo como ejemplo de, si vamos a entender la cosmovisión mesoamericana, tenemos que ir a la fuente. No queda más remedio. Si no vamos a la fuente, al menos debemos decir, ¿sabe qué? Yo no consulté la fuente, me lo estoy imaginando. Para que los demás sepan, porque no hacerlo así sería mentir. Bueno, la otra opción es la de ciertos compañeros de la tradición que dicen, no, la fuente no funciona, no hay que hacerle caso a ninguno de la fuente. No, bueno, ya es un caso extremo de rechazo del tema, ¿no? Las fuentes de Anáhuac son de tres tipos. Las fuentes anteriores a la invasión, que podemos llamarles puras. Eso no significa que no se le haya ido un plumazo a un pintor o en un relieve no haya un pedazo borrado o algo así. Pero podemos confiar en que esa información que nos llega de antes de la invasión no tiene influencia cristiana. En ese sentido es pura. No obstante, requiere análisis, requiere crítica, ¿ok? No es tragarse críticamente lo que dice una fuente, porque una sociedad, por pura que sea, genera contradicciones. El proceso social genera tensiones, contradicciones. Puede que estén reflejadas en, no sé, en algún códice o algo así. Luego uno tiene que ir a la fuente con cierta capacidad crítica, pero las anteriores a la invasión yo las acepto plenamente. Después vienen las fuentes posteriores a la invasión que se dividen en dos grupos. Las que son de origen nativo y las que son de origen europeo. Es decir, cuando llegaron los invasores, lo primero que hicieron los nativos fue aprovechar el papel europeo que era más barato que el amate, y ahí mismo empezaron a escribir todo lo que traían de atrás. Generaron nuevos códices que hoy le llamamos crónicas. La mitad de las crónicas que se conservan están en náhuatl, maya, algunas en otomí, zapoteca, así, en esas lenguas, mixteca, quicheca, chiquel. Luego, la mitad de las crónicas, por lo menos, que se conservan, en realidad son crónicas nativas. Esto es un llamado de atención a los grupos de la tradición mexica que dicen que no hay que estudiar las fuentes porque son españolas. Ustedes dicen eso porque no las han estudiado. Cuando las estudien descubrirán que son de acá. La otra parte de las fuentes coloniales fueron españoles que llegaron y vieron lo que estaba pasando. Testigos oculares. Hay que distinguir. Una fuente es un testigo de la información, no un investigador. Los investigadores no son fuentes.
Fuente es un testigo. Si viene, por ejemplo, un cura español, ve cómo funciona el calendario y lo describe en su crónica, eso es un testimonio cándido. Eso es un testimonio que se puede aceptar, porque él no estaba tratando de explicar el calendario ni nada, sino que simplemente describió costumbres que estaba viendo. Por ahí nos podemos orientar. Ahora, digamos ya a partir del siglo XVII, tardío, XVIII, empieza a haber investigadores. Eso es diferente. No podemos tomar a un investigador como una fuente, porque el investigador no ha visto cómo funciona el sistema. El investigador simplemente está tratando de investigarlo, tratando de entenderlo, y se puede equivocar. Así que distingamos fuentes de investigaciones. Todo lo que estamos haciendo desde 1700 para acá, incluso desde 1650 para acá, todo eso ya es investigación. ¿Ves? Salvo lo que se siguió haciendo en el territorio maya, que ahí se conservó la producción de fuentes hasta 1860 más o menos. ¿Alguna cuestión? Bueno, aquí me surge un poco lo que nos planteó Toño Gómez en su libro, ¿no? De cómo la censura fue, y por eso hay que tener ese sentido crítico, porque pues tenían que pasar cierta censura y a lo mejor es de donde se agarran los de la tradición. Sí. Y algo que también quisiera que, bueno, me queda la duda, si había grupos, por ejemplo, en relativo enfrentamiento o rivalidad como los dominicos, los franciscanos, no sé, los diferentes grupos que llegaron y para tener más gente y justificarse más ante la corte española, si hay ciertas variantes que pues uno también, como dices, es una investigación crítica, pero hay mucho acercamiento porque, ok, quitaron cosas, pero si quitaban todo, no dejaban nada. Y lo que está puesto, muchas cosas te acercan tanto, y si vas juntando el rompecabezas, lo que dijo este investigador, lo que dijo esta crónica, lo que dijo, lo que está en una vasija, y tú vas como que ya juntando ese rompecabezas de, esto sí, perdónenme, pero sí, y tenemos que empezar el análisis y el estudio con lo que tenemos, y si lo que tenemos, las fuentes de 1500 de la época de la invasión, pues son las más cercanas, aunque tengan esos rasgos de que pudieron ser alteradas o censuradas, o ellos mismos no haberlas puesto, o disfrazadas, pero ahí están. Entonces nosotros, ya conociendo nuestra cosmovisión, es más fácil poder apreciar eso que faltó o eso que se le añadió. A ver, Rosita, a ver, vamos a distinguir un detalle. Mira, una fuente es una fuente, con independencia de qué religión profese, si le gusta o no el tema, si era amigo o enemigo. Eso no es el tema. Es una fuente. Te pongo un ejemplo. Hay un padre, por fanático que tú quieras, un padre de esos que asesinaba o que, digamos, que bendecía los asesinatos, como los hubo. Viene y describe un rito. Lo describe para poderlo denunciar. Como por ejemplo, estoy recordando cierto padre que no quiero mencionar su nombre, y él dice, en 1609 se reunieron en una cueva cerca de Cuernavaca tantas personas para hacer un rito en tal mes, para hacer un rito de fuego nuevo. Oye, ese dato es oro molido. No importa que el padre fuera enemigo, está transmitiendo un dato. De hecho, aquellas fuentes que eran enemigas del pensamiento anahuaca, los más fanáticos, son los mejores. Porque con el celo de destruir, transmitieron los datos de manera muy, muy perfecta. No estaban interpretando el dato, simplemente los estaban transmitiendo. Así que quien te diga, yo no leo fuentes españolas porque son españolas, mira hermano, usted lo que tiene es holgazanería mental y lo está disimulando con cuentos xenofóbicos. Sí. Fuentes de Anagua son fuentes de Anagua. Si te interesa Anagua, es estudiar las fuentes. Punto. No te gustan las fuentes, es que no te interesa Anagua, solo te interesa el regodeo del ego de que yo sí uso pluma porque yo. Eso es ego. Eso es anti-anahuaca y anti-tolteca. ¿Ok? El compromiso con Anagua comienza con sacrificio. Y el primer sacrificio es el sacrificio de la ignorancia. ¿Cómo sacrificamos la ignorancia? Estudiando. Las fuentes están ahí. Si estudiamos las fuentes de manera desprejuiciada, es decir, no voy a rechazar a fulano porque era dominico, el otro porque era franciscano. No.
voy a leer las fuentes primero y después me hago una idea, no antes de leerlas. Vamos a descubrir un mundo de cosas y todas coinciden, cosas armonizadas. Les repito, a mí me encantan los cronistas enemigos de la toltequidad porque me dan confianza, porque yo sé que ese señor es inflexible en su persecución y por lo tanto cuando reflejaba un dato, lo estaba haciendo incluso en contra de su voluntad, luego el dato real. Te voy a poner un caso concreto. Si viene un cronista europeo y te dice, los anahuacas usaban bisiesto, tú debes tener en cuenta que ese cronista recibió una orientación política en su época que decía, no refleje ningún adelanto científico de los anahuacas. Solo refleja actos barbáricos, vandalismo, cosas así. Pero si hay adelanto científico, no lo reflejes. Por lo tanto, si este cronista te refleja un adelanto científico porque está obligado para ejemplificar una fecha o un culto, un rito o algo así, ese es un dato confiable. ¿Ves? ¿Quiénes son los inconfiables? Bueno, los tradicionales de la actualidad, que son los entusiastas, los que aman la causa e inventan todo tipo de cosas, precisamente porque aman la causa y le añaden cosas a la causa. Por eso yo prefiero las fuentes, para mí fuentes hasta el siglo XVI. Quiero decirles que hay un cuarto tipo de fuente que es la tradición oral, que es la que se conserva en los campos de México y también en las fiestas que se hacen en las ciudades, pues las fiestas. No hay ahora ninguna tradición oral auténtica en las ciudades. Todas las que pretenden ser tradiciones orales en ciudades grandes de México son de importación, son modernas, surgieron de un libro, una cosa así. Pero en los campos sí se conserva mucha información. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta esto. Son 5 siglos de adoctrinamiento cristiano. Luego las fuentes tradicionales, las auténticas, son fuentes católicas, son fuentes cristianizadas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero para eso existe el método antropológico, es decir, yo recibo toda la información, después le aplico método y voy sacando lo que funciona y lo que no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Lo que concuerda con el resto de los datos que he recibido. Si me viene con una historia extraña, ya eso no concuerda. Te voy a poner un ejemplo. Recibo de cierta tradición mesoamericana, digamos, en un pueblo se dedican a hacer figurillas de barro. Y yo estoy viendo que hasta el 1980 las figurillas representaban temas vernáculos, temas de atrás, temas de la cosmovisión. Y de 1980 para acá empiezan a aparecer dinosaurios en las figurillas. Disculpa, pero eso ya no es de tradición. Te estás inspirando en una enciclopedia, en un programa de televisión. No me digas que eso lo recibiste de tus abuelos. Te pongo otro ejemplo. En 1921, un antropólogo llamado William Gates diseñó el concepto de Solking, que está muy bien. Solking es la traducción literal de Tonalpóhualli, pero es una palabra de uso moderno. Si tú vas a una comunidad maya y encuentras que están hablando del Solking, puedes estar segura que lo leyeron en un libro. Eso no lo recibieron de los abuelos, porque los abuelos le llamaban al mismo mecanismo de otra manera. Le llamaban Chuenilki. ¿Ves? Y eso aparece en las crónicas de la colonia. De manera que, con esto no estoy diciendo que esté mal usar el término, pero si te dicen es que lo recibí de abuelo, no es así. No es así, lo leíste. ¿Ves? Hay métodos para poder comprobar la información. Todo lo que va pasando deja huellas. Y si uno va a esas fuentes y lee esos documentos, uno está viendo cómo evoluciona un concepto. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Hasta el año 2000, justamente hasta el año 2000, podías encontrar en la tradición mexica, en la tradición náhuatl, un entendimiento correcto del calendario. El último exponente de ese entendimiento fue un señor llamado Senyaoti. Y él se cansaba de decirlo en público, decir, señores, recibimos tal tradición y ahora nos la están cambiando por esta otra. La tradición antigua, y él lo decía, no estira el día en 6 horas, aplica bisiesto, es un sistema astronómico, no es un invento. Y ahora me están diciendo que no había bisiesto y que por lo tanto tengo que estirar el día en 6 horas, lo que me va a descuadrar todo lo que viene de tradición. Eso lo decía Senyao, creo que hasta el 2000 o hasta el 99, y fue cuando murió. En otras palabras, cuando le inventamos cosas a las fuentes, terminamos destruyendo lo que realmente ya está. Pero bueno, esto es una serie, es un intento y pues hay que estudiar.
Sé que es difícil leer todos esos documentos que a veces están en lenguas que ya hasta se extinguieron, pero bueno, ni modo, es así. Es Así como si es. vas a estudiar medicina o vas a estudiar derecho. Son tantos años y son tantas materias. Si no, no te damos el título. Ya es lo que te dicen las escuelas occidentales. Yo pienso que hay que aplicar el mismo rigor y la misma exigencia al conocimiento de Anáhuac. Claro, sí, justamente como decía, son más de 500 años, hay intereses políticos, económicos, religiosos y pues aparte de los que se acumulen, que hasta extraterrestres, ¿no? Ya se han metido por acá Claro. y pues bueno, se ha desvirtuado, ¿no? La palabra, justamente por no recurrir, no consultar y pues bueno, luego ni sabemos, ¿no? ¿Qué fuentes consultarlo? Para lo cual, pues bueno, Chignawi, por favor, ya tenemos ahí varios comentarios, preguntas y nos puedes ahora sí apoyar para irle dando salida y pues ya Sí. perfilar el cierre de nuestra emisión del sabatino. Sí, Nicanor. tenemos ya varios y son extensos, pero bueno, entonces, a ver, vamos con este de Nicasio. Dice, buen día. ¿Cómo eran formados políticamente los cronistas para desprestigiar a Náhuac? Que como nos estabas comentando, Frank, un poco, ahondar un poquito más en eso. Vicente, ¿qué tú opinas de eso? Porque tú estudiaste ese tema, incluso fuiste a Europa a los archivos, ¿no? Sí, pues era parte de la política, en este caso de la alta alcurnia, ¿no? De los gobernantes, justamente dar esta visión de que pues España vino a, bueno, los españoles, ¿no? Con su modelo cultural y pues la religión católica a civilizar, ¿no? Esta horda de salvajes, sacacorazones, sacrificadores de princesas, despellejadores, y etcétera, y bueno, que también eran politeístas y cualquier cosa, ¿no? Todo lo que en su ley les justificaba el genocidio y el saqueo, ¿no? Yo creo que eso era también parte importante y pues también lo que identificamos en este recorrido, ya tiempo atrás, es que justamente pues había un sesgo, ¿no? Porque ¿quién venía acá? No venían cualquier persona, o sea, se seleccionaba a las personas que venían acá, quienes habían realizado actos, ahora sí, afines, ¿no? A esta visión colonialista, como fue el caso de Zumárraga, ¿no? Quien hizo un genocidio ahí terrible en la zona norte de España. Dijeron, no, este es bueno, este tiene, como decía Frank, ¿no? Este perfil, estos dogmas y lo hace porque lo hace y pues bueno, vino acá a continuar, ¿no? Con su enfoque. Entonces, quienes pues, eran afines, así como adoctrinarlos, pues eran quienes se hacían de los beneficios, ¿no? De las colonias, ya sea con tierras, ya sea con también, ¿no? Parte de las producciones, los tributos, entonces quien pues, se apegaba a ese modelo y a quien se le permitía escribir y se le permitía dar un posicionamiento, ¿no? Había libros que estaban vetados, o sea, había persecución, ¿no? También todo el libro aquel que, pues, bueno, vemos las imágenes anteriores del acto de fe de Maní, quemaron bibliotecas, la de Texcoco, la de los mexicas aquí en Tenochtitlan, pues, por todos lados, y pues el fraile, los padres que estaban con su proceso de evangelización, pues perseguían, ¿no? Quien tenía libros también lo echaban a la hoguera, lo azotaban y pues cuando había un material, pues lo eliminaban, ¿no? Entonces, parte de ahí, justamente perpetuar la imposición de esa cosmovisión religiosa política, que pues es una cosa terrible, ¿no? Eso para mí. Oye, Vicente, Zumárraga fue el de la quema de brujas en Europa, ¿no? Por eso lo trajeron acá, por ser bueno para imponer a la de a fuerza, y por eso fuimos tan sometidos. Hemos sido un pueblo que ha sufrido y que realmente tenemos que rescatar todo eso que nos impusieron, pero muy por la mala. Perdón, sigue, Vicente. Sí, sí, claro, o sea, también como decía, ¿no? Hace un momentito, que tanto hubo gente así muy perversa, hubo gente muy noble, ¿no? Que vino como, veíamos también imágenes de Motolinía, ¿no? Que es el pobre, el Fray Toribio de Benavente, de las casas, por ejemplo, Sagún, ¿no? Haciendo, o sea, a pesar de lo que se pueda decir de su obra, que es bastante extensa, pero nos da mucha información, ¿no? Entonces,
cómo acercarnos y cómo conocer esos posicionamientos. Pienso que también es parte importante conocer la vida y obra de estos cronistas para que veamos su perfil y qué fue lo que escribieron, ¿no? Qué fue lo que aportaron y lo que los hace también pues especiales en ese sentido, porque a pesar de esa persecución, gracias a sus obras, ya sea por inquisidores o por guardar registro o por afinidad, como sea, pues nos permiten conocer, ¿no? De una forma más apegada a lo que fue en aquellos tiempos de contacto y pues también más atrás por justamente esta situación de las obras, ¿no? Que hay de referencia. Eso sí, algo para comentar. Frank, ¿tú qué opinas? Bueno, mira, sobre lo que nos comenta Nicasio, sí. Mira, cuando lees a cronistas como Durán, La Serna, Alarcón, Sahagún, Torquemada, encuentras a veces las mismas frases. De pronto parece que están copiando unos a otros, pero la cosa es más compleja. Resulta que cuando están hablando bien, cuando están elogiando algún avance anahuaca o describiendo algo de manera sencilla, son individuales. Pero cuando van a hablar de lo malo, son las mismas frases, de donde deduzco que recibían orientación política. Es decir, que les decían, desde allá, desde la metrópolis, les decían, ¿sabes qué? Tienes que decir tales cosas, con independencia de... A veces ves que la información que dan es forzada. Por ejemplo, cuando hablan de sacrificios humanos, por lo general es forzado, no es articulado con el resto del texto. Se da el caso incluso de... Alguna vez lo pude comprobar ahí con Sahagún, que ponía una columna en náhuatl y una columna en español. Y resulta que la columna en náhuatl no menciona los sacrificios y de pronto la del español sí. Lo traduce a la fuerza. Ahí tú te das cuenta que eso fue una orientación. Para entender lo que pasó en ese siglo XVI, todavía en el XVII, aquí en México, hay que buscar ejemplos. La Inquisición y además los organismos de seguridad del Estado español y de la colonia eran algo similar a la Gestapo o al KGB o a los G2 de Cuba. Es decir, no importa la verdad, importa lo que conviene a los intereses del Estado y en ese caso de la colonia. Por lo tanto, no se trata de decir la verdad, se trata de decir lo que te vamos a decir que tienes que decir. Si no lo haces, no puedes publicar. Eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta al estudiar a los cronistas. La perversión del Estado, la perversión de la sociedad humana por un grupo de personas que intentan controlar y saquear, como pasó en la colonia, a las malas. Imagínate qué fuerza moral y qué fuerza legal y qué fuerza de costumbres hay que hacer, por ejemplo, para esclavizar un continente, como hicieron los cristianos con África. Eso tiene un eco, y el eco está en los propagandistas oficiales, los únicos que se les permitía publicar por entonces. Ibas a una imprenta con tu libro y dices, no, tienes que primero buscar el sello de que manda y tienes que pasar por no sé cuántas censuras. En ese contexto es admirable que se haya conservado tanta información, porque muchas veces los cronistas tenían, muchas veces es lo que pasa en los regímenes totalitarios, la gente que crea información tiene doble cara y entonces te esconden la información, y hoy tenemos métodos antropológicos para poder descifrar lo que había detrás. A la larga el tiempo sigue pasando y las mentiras se caen y se queda la verdad. Lo que pasa es que en lo que pasa el tiempo y se descubre la verdad puede haber mucho daño, y eso fue lo que pasó en América. Por ejemplo, tú notas que a partir de 1545, 1550 hubo un dictamen que venía de arriba. Hasta entonces las crónicas que se hacían eran sencillas, no tenían ese rollo de que todos eran sacrificadores, caníbales y demás. Y de pronto todos empiezan a decir lo mismo en los mismos términos. Tú notas que hubo un dictamen. Eso impresionó de tal manera digamos, a la producción literaria de esa época, que hoy cuando los investigadores estudian las fuentes, eso es lo primero que se encuentra. Y la mayoría de los investigadores no tienen la pericia como para decir, déjame contextualizar esta información, déjame ver qué se escribía antes, qué se escribía después, déjame comparar. No.
porque en el fondo al investigador le conviene presentar a las sociedades indoamericanas como salvajes, ya que en el fondo él está derivando dinero de la sociedad criolla que vino y usurpó, porque la sociedad criolla es la misma sociedad colonial, ¿ves? Y esa es la que le paga su salario. Él necesita justificar esa imposición de costumbres y pensamientos cristianos sobre un continente que tenía otra cosmovisión. ¿Ves? Necesita justificar eso, aunque no se dé ni cuenta. Por lo tanto, si un cronista te dice eran caníbales y sacrificaban personas, ese investigador va y lo repite, simplemente no necesita ni justificarlo, eso se lo van a publicar. Pero si un cronista dice, ¿sabes qué? Tenían tal refinamiento y tú lo dices, no importa que lo pruebes, no importa que lo pruebes, eso es más difícil. Por ejemplo, con frecuencia mis alumnos se quejan porque a la hora de hacer tesis meten adelantos totalmente comprobables que aparecen en las fuentes, pero no se los aceptan en las tesis porque las tesis deben tener un cierto modelo peyorativo. ¿Ves? Es muy frustrante para el investigador independiente. Por eso mi consejo a los investigadores independientes, ni se fijen en las academias son lo de menos, están a punto de quebrar. Pero ¿a dónde voy? Eso generó entonces una percepción de sí mismo entre los americanos y también una percepción del otro por parte de los europeos. De tal manera que hoy se percibe a todo un continente como de gente enajenada, que se dedicaban a sacrificar, a matar, que apenas si podían contar o hablar, no se aceptan ni que tenían lenguas, eran dialectos, es decir, una cosa completamente peyorativa, despectiva, no basada en las fuentes, no basada en los hechos. Y si no falta nunca un investigador que te pone argumentos. Por ejemplo, en los relieves del juego de pelota aparece un individuo al que le falta la cabeza, por lo tanto decapitaban al jugador de pelota, así de simplón, ¿no? Entonces yo podría decir, en los relieves que aparecen en la Iglesia Católica hay un individuo al que le atravesaron el corazón, por lo tanto en la misa se sacrifica personas. Ese tipo de interpretación simplona y malintencionada de la realidad histórica. Estamos saliendo de eso, poco a poco ya vamos pasando esa fase, estamos recuperando las literaturas, estamos recuperando... A ver, el otro día discutía con alguien que sabía de todo sobre sacrificios humanos en Mesoamérica. Le pregunto, ¿leíste alguna vez un libro sagrado mesoamericano? Porque yo los he leído y nunca encontré que hablen de sacrificios ni que ordenen sacrificar a nadie. Jamás, nunca. No lo he leído, pero tampoco necesito leerlo para saberlo, porque decía, porque todo el mundo sabe que eran así. Esa es la percepción que ha sembrado tanto desprecio, siglos de desprecio colonial y neocolonial sobre las culturas de Anáhuac. Por lo tanto, sí, todo tiene un costo, porque ese desprecio se traduce en falta de investigación, en falta de interés, en desaparición de lenguas, en desaparición de 10.000 años de intentos civilizatorios en América. Hay que luchar por recuperar las fuentes, hay que estudiar las fuentes. Quienes están en temas de tradición o en temas de identidad deben estudiar las fuentes. Los líderes están obligados a hacerlo. A mí, si viene un líder mexica y no ha estudiado la fuente, ese es un farsante. Porque lo menos que debe hacer un líder es saber. Tú vas a la Iglesia Católica, ves que el cura se ha leído la Biblia, se ha leído 2 o 3 textos canónicos de ellos, sabe latín, etc. Pero si tú te vas a un grupo de traducción y te encuentras que el jefe ni siquiera podría traducir una página en náhuatl clásico, disculpa, es necesario elevar el nivel. Por eso es que estamos hablando de las fuentes aquí, me parece una cosa excelente. Se ha quedado en sí el tema de la cosmovisión que podría venir otro día. ¿A usted le parece? Sí, Chignahui, todavía hay más comentarios, ¿verdad? Para ya ir Sí, tenemos varios. Por Pues favor. bueno, voy a dirigirlos para que concuerde como vamos con el tema. Mati nos comenta, dice, ¿creen que habrá códices e información sobre Anáhuac que estén guardados en Europa, por ejemplo el Vaticano, que no han mostrado? Y en cuanto a fuentes de primera mano, ¿qué no ha sido estudiado y qué es lo que lo dificulta principalmente? Bueno, si la pregunta es a mí, te voy a decir, yo siento que puede que quede algún documento en bibliotecas o archivos de Europa que no se conozca. Puede que quede incluso algún documento importante que no se conozca. Más probable que queden documentos menores. Es que los archivos de allá están muy inventariados, se conoce ya lo que hay. Los hallazgos estuvieron ocurriendo hasta inicios del siglo XX.
Ya de ahí para acá fueron disminuyendo y últimamente casi no hay. De cuando en cuando lo que se hace es recuperar algo que ya se conoce que está, se le sacan nuevas ediciones, se arregla un poco y se hacen intercambios, pero eso no es que hayan descubierto algo, ya se sabía que estaba ahí. Donde sí debe quedar bastante información todavía es en los campos de México y es posible que también en la zona andina, pero en la zona andina, a ver, los últimos códices que se sabe que tuvieron por allá se vieron en 1700 y pico. Después de eso no se ha visto nada. Pero aquí en México, hacia 1780, la Iglesia Católica hizo un inventario de las familias, de los campos, a ver quiénes tenían documentos, códices, papeles, mapas de prehispánicos, cosas así. Y el inventario arrojó 200,000. Puedes imaginarte que tal vez la mitad de la gente no declaró. Es decir, quedaba mucho material. Y desde entonces, por supuesto, se ha descompuesto, se ha podrido el papel, se ha desbaratado muchos documentos, pero yo me imagino que queden muchos todavía. Digamos en el orden de miles. Incluso Eulalia Guzmán hizo una publicación de todas las bibliotecas de Europa donde había documentos nuestros. Quizás muchos están ahí que no han sido muy llamativos, no explorados, pero hay mucha información todavía que yo creo que no conocemos. Bueno, pero una cosa es que no se investigue ese documento. Por ejemplo, ahorita mismo el archivo de Sevilla, el archivo del Vaticano tiene un montón de documentos que no se han investigado, pero se sabe que están ahí. Por supuesto que eso hay que trabajarlo. Claro que con este desprecio por la fuente que están predicando, imagínate qué joven va a tener ganas de dedicarse a un trabajo que no deja ni dinero. Ese trabajo se hace por amor a la patria. Ahora, volviendo al tema en sí de los documentos no conocidos que deben quedar, me llama mucho la atención que una pesquisa de unos pocos meses en la zona maya haya revelado cosas tremendas que a ver si un día podemos hablar de eso, ¿no? Unos pocos meses de pesquisa en una pequeña zona de los mayas. Yo creo que si esto se hiciera a nivel nacional, aparecerían por lo menos cientos de documentos nuevos. Sí, se reduplicaría la cantidad de información que tenemos de fuentes de origen nativo. Así es. Y bueno, también es una invitación, ¿no? A que exploren cada estado, por ejemplo, en nuestro país y tiene un archivo estatal, ¿no? Hay documentos que están por ahí a disposición, algunos como es identificados, pero pues hay que entrar ahí. Tenemos un archivo general de la nación y para otros países, igual acercarse a sus bibliotecas. También luego hay cosas interesantes, por ejemplo, quien esté allá en Madrid, en la Biblioteca Nacional de España, ahí hay un libro del Teomosti de 1822, hasta se, bueno, y cosas locas, ¿no? Se pueden encontrar por ahí. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación también hay algunos materiales de referencia en la biblioteca del Museo de Antropología, y pues bueno, compartirles también otras, ¿no? Por situación de la pandemia y demás, un sitio que es muy recurrido, ¿no? En este aspecto para que exploren. Se llama FAMSI, que es Fundación para el Avance de Estudios Mesoamericanos, y en él, pues bueno, pueden entrar justamente a las pestañas, que en este caso, por ejemplo, si nos vamos a escritura, por ejemplo, vemos desde Azteca, también bloque de Cascajal, Piolmeca, Maya, Mixteca, por ejemplo, Zapoteca. Le vamos a dar clic a una de estas que dice códices, por ejemplo. Ahí viene el GRAS con comentarios. Entonces pueden ustedes explorar en este caso, pues bueno, cuáles son los que se integran aquí. Pues bueno, hay desde la parte mexica, el códice borbónico, Ixtlilxóchitl, Maclabreciano, el Borgia, el Cospi, Feyerabad, Mayer, Laúd, los Vaticanos, Dresde, París, Trocortesiano, Madrid. Entonces, aquí lo interesante es, por ejemplo, si están en México, pueden conseguir algunos de estos códices en el Fondo de Cultura Económica, pues por más de 1,000 pesos, o sea que entren al cochinito ahí si quieren entrar. Pero aquí los tienen a su descarga gratuita, y pues bueno, tiene una resolución aceptable para el gran esfuerzo, ¿no? Y pues eso yo creo que lo tendríamos que tener desde la primaria, ¿no? Con los niños, para irlo identificando, pero pues bueno, ya es algo muy especializado, ¿no? Que sí está como en las élites de investigación y demás, pero pues bueno, aquí lo compartimos para que puedan entrarle
famsi.org. Dejaremos llegar también por ahí el link. Y también por acá se pueden encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Chignawi, todavía tenemos algunos comentarios ya para ir cerrando, por favor. Sí, justamente para ir cerrando, Cuéntanos, Chig. para ir Sí, sí. cerrando, bueno, estaría bien hacerlo con esta pregunta de Eduardo Romero. Dice, hola Frank, buen día. Mencionas como cuarta fuente la tradición oral. ¿Puedes compartir cuántas fuentes hay y qué orden tiene? Él nos saluda desde la milpa de la abuela en Tlaltenco, Tláhuac. Pues vamos a recapitular, Eduardo. Esta es mi clasificación. Es posible que en un libro te encuentres otra, ¿no? Pero mi clasificación es primero en dos partes, prehispánicas y posthispánicas. No digo precuautémicas, que es un término que se usa ahora, porque yo no estoy hablando de antes del nacimiento de Cuauhtémoc, sino de antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, prehispánicas y posthispánicas. La parte posthispánica la puedes descomponer en dos: los cronistas nativos y los cronistas europeos. Aparte de eso, hay una tradición oral que no es ni hispánica, ni prehispánica, ni posthispánica, es antiquísima, tiene miles de años y se mantiene hasta hoy. Y eso también es una fuente. Lo que pasa es que con la tradición oral es muy fácil que cambie un dato, muy fácil. Yo lo he visto, yo lo he vivido en México, como por ejemplo cosas que se decían de una manera en los 80 y 90, ahora se dicen de otra manera porque alguien entró en la tradición y la cambió. Y lo hizo con autoridad y se conserva el dato. El famoso teléfono descompuesto. Si tú transmites oralmente un dato, en 2 o 3 generaciones ya cambió. Y si le das 5 siglos de transmisión, tú te puedes imaginar, los cambios pueden ser abismales. Pueden ser de una cosa a la contraria, incluso. Hay temas de tradición que se conservaban de una manera hasta 1700, por ejemplo, se sabe por los documentos que dejaron, y de pronto ya cambió. Ten en cuenta también que la tradición oral de los campos de América es cristiana. Incluso algunos grupos de tradición que ya se empiezan a apartar del cristianismo siguen con una mentalidad cristiana. Por ejemplo, los grupos neomexicas que surgen ya, digamos, desde el 1949 para acá, pero con fuerza ya a partir del 2000, que heredaron la tradición conchera, aunque la quieran negar, pero vienen de ahí, y por eso danzan y demás. Ellos ya no son católicos, pero siguen con el pensamiento dualista de que hay un bien y un mal, un Tezcatlipoca contra un Quetzalcóatl, es decir, un pensamiento dualista que es de origen cristiano. Luego, no es solo las palabras que usen, sino la estructura de pensamiento. Eso implica que la tradición oral hay que tomarla con pinzas. Por ejemplo, hoy están pasando temas de calendario como si fueran tradición, cuando a mí me consta que se inventaron en los 90, pues yo estaba ahí presente cuando se inventaron. Y sé que antes era diferente. Cosas que yo mismo he dicho. A veces he visto que por ahí se repite como si fueran cosas de tradición. Y no, señor, eso es una deducción mía, es una especulación. De ninguna manera es una revelación de tradición que me haya dado alguien. Hay que decir las cosas con honestidad, porque así nos entendemos. Esto no significa que no haya muchísima información valiosa en la tradición real, y por eso hay que ir con humildad a la tradición y no deformarla. Escuchar primero lo que hay ahí, escucharlo, sin meterle de nuestra parte. Les pongo un caso. Hay una gran tradición calendárica entre los quichés, cachiqueles, entre los mayas de Guatemala y parte de Chiapas. Hay una gran tradición calendárica. Sin embargo, han ido investigadores desde los años 80 y le han estado metiendo a esa tradición. ¿Cuál es el resultado? Que hoy, si tú vas a esa zona y les preguntas sobre el funcionamiento, te van a repetir lo que han dicho esos investigadores. Entonces, sí hay que tener cuidado con la tradición oral. Ahora, lo que tú escribes en un papel, ahí se queda. Lo lees 1000 años después y es el mismo papel y dice la misma cosa. Por eso es mucho más importante la tradición literaria. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no se trata de si hay códices ocultos en otros lugares o si todavía quedan códices por descubrir. A ver, la mayor parte de la información que se conserva ya está al alcance de cualquiera. En español lo podemos leer en un libro. Ya está al alcance de cualquiera. Es estudiar esas fuentes y hacerlo sin prejuicios y hacerlo en silencio mental para que te puedas penetrar de lo que quisieron decir. Porque acuérdate que las fuentes, los textos sagrados en particular, tienen 2, 3 y hasta 4 lecturas. Estás leyendo una cosa, pero por debajo hay otra y otra.
y si hace silencio puedes penetrar. Si no, te quedas en la mera metáfora y puede hasta parecer un cuento de niños. Muy bien. Chignawi, pues también mandamos otra pregunta por ahí ya para concluir. Saludos. Sí, saludos. Ya para ir cerrando, aprovechando este corte, para Armando Castillo desde San Francisco, Mati González, Miguel Ángel Rivas, Antonio Guadarrama, Tezcatlipoca Ayaut, Daniela Palacios, Adriana Ortega desde Tlaxcala, Viviana Espinosa, Norma Ide, Damaris Hernández, Piedad Soledad Carvalho, Ducto, Pedro Denis, Alejandro R. Díaz desde Chiapas, Natalia Aguilar, en la Magdalena Contreras, Efraín desde Chihuahua, y también ya así como último comentario con el tema anterior a Paulo Franz, dice que él investigó que todo está formado en el universo en base a Fibonacci. Nosotros, una flor es... imagino la estrella de mar como el caracol, como dice Frank, y la expansión de proporción áurea. Para esto te recomiendo buscar la investigación de Mauricio Orozpe, que ha tratado mucho el tema. Está lleno anáhuac de esta proporción áurea. Y bueno, pues saludos a todos y gracias por haber estado aquí. Si tienen algún comentario, Frank. Sí, que gracias por recordarnos el trabajo de Mauricio, formidable en ese sentido, ya son varios libros. Y si ha descubierto la proporción áurea, hay otras. La proporción áurea es muy natural, es la que se da en la naturaleza. Hay otras que son ya culturales que también hay que meterle. Y nos dice que los anahuacas le prestaban mucha atención a este tema de proporciones, medidas, un lenguaje que a veces no se ve a la primera. Por eso es que, por ejemplo, llegó Mauricio y encontró una cantidad enorme de información en unos relieves que todo el mundo había visto durante generaciones y pues no le veíamos el asunto, ¿no? Mira, lo bueno de todo esto es que queda muchísimo por investigar. Hay un campo enorme para todos los que quieran. Por otro lado, hay que apreciar lo que ya está. Y hay que empezar a encontrar patrones de investigación. Mi consejo a quienes quieran adentrarse en Anáhuac, estudien los textos sagrados de Anáhuac. Popol Vuh, los libros de Chilambalán, los huevos de Tlahtoli. Estamos haciendo un esfuerzo para sacar todo eso y publicarlo de manera accesible, porque luego también cuando las academias lo hacen, lo ponen a precios astronómicos o no lo hacen bien. Prejuicios de todo tipo. Entonces, estamos tratando de sacar la información tal cual. Lean y no piensen que lo que viene de América son cuentos de niños o metáforas extrañas. No. Ahí hay un lenguaje simbólico que hay que conocer. Es como si quieres leer una carta, tienes que aprender cómo se pronuncia la A, la B, la C, cómo se empatan, cómo se forman las palabras. Y lo mismo pasa con el simbolismo mesoamericano. Requiere estudio. Esto lo digo porque a ver si nos podemos dedicar un poco más al tema del simbolismo. ¿Qué representan esas deidades? ¿Qué representan los principales emblemas que se usan? Algo que me gustaría dejar para la semana que viene es lo que plantea Rosita de la cosmovisión. Cómo la cosmovisión se organiza en varias categorías y eso nos permite adentrarnos en la información. No solo eso, porque la cosmovisión tiene el propósito de que la incorporemos en nuestra vida y la practiquemos. De otro modo no se entiende. Por ejemplo, si una metáfora te habla del ensueño y tú no ensueñas, ¿qué vas a pensar? Estás perdiendo la clave de decodificación. Por lo tanto, hay que practicar. Esto lo digo para los estudiantes de antropología e historia. No podemos entender lo que no hemos practicado. Así de simple. Los temas anahuacas no son intelectuales, son prácticos. Es decir, hay intelecto, pero también hay práctica. Hay que comprometerse un poco. Muchas gracias, Frank. Rosita, algo con lo que quieras cerrar la emisión de hoy, por favor. Igual tu micrófono, Rosita, para que nos hagas favor de dar tu punto final. Bien, que muchas gracias a Dios me quedé con un buen de preguntas porque me imagino que los que están oyendo, porque así es esto. Y pues seguiremos. Gracias, Frank, gracias, Vicente, gracias, Chignawi. Gracias a ustedes, estamos a la vista. Un fuerte abrazo y pues bueno, recuérdenos, nos encontraremos por acá en la siguiente sesión y de nuevo es importante, ¿no? Su participación, sus comentarios, para ir el cierre de esta emisión.
y pues bueno, por acá nos encontramos en el ensueño y pues, aquí ahora, pues a seguir en el intento. Gracias, Chignawi. Gracias, saludos. Nos vemos. Hasta el sábado que viene. Hasta Gracias por pronto. estar ahí. Rosita, Frank, un abrazo. Hasta Cómo luego. no. Tecas, un abrazo.